Hola, bienvenidos un día más a Focos Rojos, edición Profesores. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme cómo fueron tus profesores, cómo viviste estas etapas. Ahora sí, acompáñame a iluminar estos focos. No muestran empatía ni respeto por sus alumnos. Es muy triste porque lamentablemente todos tenemos una historia que contar respecto a este punto, a lo mejor propia con algún compañero, pero a mí como profesionista me ha tocado ver maestros que a pesar de que saben que estamos en el aula nosotros como especialistas, llegan a tratar mal a los niños, por ejemplo, los exhiben delante de sus compañeros, los aíslan porque el niño es conflictivo o hacen comentarios hirientes. Qué triste que se les olvida que esas pequeñitas cositas, esos niños van a crecer y que lo que hoy tú hagas por ellos va a marcar tal vez toda su vida. Porque al final del día, nosotros que estamos en contacto con personas que decidimos ejercer esta profesión, que es enseñar algo, dejar algo en alguien, debe ser tomada con una conciencia muy grande, porque esas personitas están formándose contigo. Esas personitas están la mayor parte del tiempo contigo. Entonces, si tú no te haces cargo de tus propios temas personales, vas a ir al aula y vas a descargar con ellos lo que no toca. Y eso te estoy hablando de la población kinder, primaria, secundaria. Pero si nos vamos más adelante, también puedes marcar la vida de algún joven por no fijarte en cómo te expresas, cómo te relacionas, situaciones que no están correctas y que muchas veces cuando estamos jóvenes o chicos no nos damos cuenta que lo que está haciendo el maestro para nada está bien. Por ejemplo, a mí me tocó en la preparatoria experimentar cómo un maestro de inglés con un compañero de mi salón se pelearon y fue una situación que en su momento fue caótica, que todos nosotros no entendíamos qué sucedía y que al final pasó desapercibida porque las autoridades obviamente ni se enteraron. Fue como si no hubiera sucedido nada. Entonces, hoy como adulta lo veo y digo, ¿cómo es posible que llegaron a esa situación? ¿Cómo es posible que al final del día un maestro tenga este comportamiento? Porque es el adulto, estás hablando de un menor de edad y es el adulto que debe de poner un límite, ya sea que te expulse de su salón, sea que vaya y lo reporte a la dirección, pero no actuar de esta manera y tristemente esto pasa más de lo que quisiéramos. No se actualizan profesionalmente. Parte importante de ser docente o cualquier profesión es actualizarnos. No podemos quedarnos con los conocimientos de la carrera. Tenemos que crecer con el tiempo y abrirnos a que es otra generación, otras creencias, otra forma de vivir y nosotros o nos adaptamos o nos quedamos. Eso es súper importante por el lado académico. Pero si hablamos también de las estrategias a implementar, también es muy importante. Hoy los grupos son formados muy diferentes que antes. Entonces es importante que también tengamos conocimientos. Yo sé que no solo depende de ellos, pero también maestros, hay que tener la iniciativa. No siempre te van a dar toda la información y no puedes decir, es que no me dan cursos, es que no me enseñaron. Ok, no lo hicieron. ¿Qué vas a hacer tú como profesional para dar calidad en el aula? Si tienes un niño autista, si tienes un niño con déficit de atención, porque arrinconarlo, dejarlo solito, entretenerlo con ciertas cositas de juego para que no te distraiga el grupo, eso no es estrategia, eso es negligencia. Comparan y hacen diferencias. Esto es súper triste, de verdad, me ha tocado verlo y me da mucho coraje cuando toco este tema porque me frustra ver que puede haber tanta ineptitud en un profesor. Este tema me genera molestia y mucho enojo, sí, porque me ha tocado ver maestros, por ejemplo, con los niños que sí tienen déficit de atención, cómo los tratan, cómo les hablan, cómo les dicen comentarios hirientes, cómo marcan la vida de los niños, te lo decía en el punto 1. Y entonces el que tú le digas, mira, él es el mejor alumno, háganlo como Marianita, vean su cuaderno, qué bonito, así todos deberían de hacerlo. ¿Qué estás haciendo tú para promover esto? Sé que no solo depende de ti. Ojo, si estás viendo esto, maestro, sé y te entiendo que son muchos niños y que no todo depende de ti, pero pues al final del día hay que hacer algo porque se pueda tener el mejor resultado, no solo ir y dar la clase. ¿Cómo voy a hacer que llegue esta clase? Hay quien aprende de manera auditiva, visual o de otras formas y nosotros también tenemos que tratar de que el aprendizaje que demos llegue a todos, buscar estrategias con los papás, con el terapeuta para que se puedan generar esas herramientas.
Dejemos de decir, es que este niño no cumple y es un burro. Dejemos de decir, este niño déjalo ahí porque pues no hace nada y ya es un caso perdido. Maestros, es momento también de tomar lo que nos toca y hacer algo diferente. Me ha tocado conocer niños que están en 6º grado y que no saben sumar y que nunca fueron reportados a UDI, USAER, psicólogo de la escuela, de que había una situación con ese niño y que cuando entra uno a la escuela y empieza a trabajar te das cuenta que solo fueron pasando de maestro a maestro la pelotita. Hagámonos responsables, dejemos de culpar al destino, a la escuela, a la SEP, basta. ¿Creen que intimidar es una forma de enseñar? Pasar a tu alumno al frente y ponerlo en ridículo, hacer comentarios burlones o graciosos, en lugar de enseñarle estrategias para que pueda exponer mejor, por ejemplo, el que tú digas, no lo está haciendo bien, ¿verdad que no lo está haciendo bien? Y entonces eso, en lugar de llevarnos a un crecimiento y que disfrute tu materia, pues obviamente lo que vas a generar es que odie esa clase y la pase muy mal y como consecuencia pues no aprenda lo que debe de aprender de tu materia. Es importante que busquemos estrategias. Estar con chavos no implica que me tengo que llevar igual que ellos se llevan. No implica que yo tengo que hacer cosas graciosas para que se rían y entonces tengan el resultado que yo quisiera. No necesitas ejercer de esa manera el lugar que tú tienes. De verdad que hay muchos maestros que admiro profundamente por la forma en la que buscan llegar con sus alumnos, dejando una marca de por vida favorablemente. No tienen compromiso con su enseñanza. ¿Les ha pasado que tengan un profesor que llegue a clases tarde o que a la mera hora diga no voy constantemente o que sea de vamos a dividir los temas y cada equipo va a pasar y va a exponer? O simplemente voy a mandarles un resumen, o a mi clase nunca vengan, solo preséntense a examen. Pueden copiarse en su clase, que les da exactamente igual dejar algo. Yo sé que a veces ya estamos cansados, que ya a veces decimos, ay, me caen gordo este grupo. Sí pasa, es muy común que también se dé porque no tienen que caernos bien todos. Pero también si tú ya estás en ese punto donde dices, ya no estoy disfrutando dar clase, realmente ya no le estoy pasando bien, vale la pena que te cuestiones entonces por qué sigues ahí, solo por un salario, porque si ese es tu fin, pues déjame decirte muy honestamente que está muy triste, porque si bien es cierto, todos buscamos la economía, sí debemos de generar algo más, porque estás trabajando con personas, no estás haciendo algo que no vaya a tener un impacto mayor en la vida. Entonces, vale la pena este concepto cambiarlo. Claro, si se lo preguntas a los chicos de secundaria, si se lo preguntas a los chicos de prepa, van a estar fascinados. Pero ya cuando creces, ya también dices, qué horrible maestro tuve. Porque al final del día es pasar de noche una materia que sí puede cambiar muchas cosas en tu vida. Abusa de su poder. Este punto es muy complejo porque me ha tocado ver desde profesores que acosan, me ha tocado ver profesores que creen que hacen críticas constructivas cuando son destructivas. Me ha tocado ver profesores que piden dinero para pasar su materia. Me ha tocado ver profesores de, si te llevas bien conmigo tienes una mejor calificación. Me ha tocado ver profesores de, me acusaste, pues entonces no te lo digo directamente, pero te voy a hacer sufrir. Y es muy triste que ese sea el significado de ser maestro. Pero principalmente aquí, papá, si estás viendo esto y compartes esta información con tus hijos, dales la fuerza para no quedarse callados. No tenemos que conformarnos, no tenemos que tenerle miedo, porque al final del día tú como familia estás respaldando, porque al final la escuela debe de darte una solución. Y no creo que sea el único grupo, el único alumno con quien puede estar ejerciendo este tipo de situaciones. Ya basta de quedarnos callados y creer que es el maestro y está bien. Ya basta de creer que comentarios agradables ante ellos o que generan risa a los demás son correctos. Yo te puedo decir que a mí me tocó en la preparatoria tener maestros de ese tipo, maestros que de momento llegaban y me regalaban un chocolate y me decían, ay, mira, para ti en específico, y que yo en ese momento ni siquiera le veía un problema, yo lo tomaba como, ok, gracias. Y ya cuando eres adulto te das cuenta que no lo hacían con una finalidad de solo compartir, que había algo más y que es triste que justo se aprovechen
de ciertas situaciones que no deberían de ser. Me ha tocado maestros que hagan comentarios morbosos a mi persona, a compañeras. Me ha tocado maestros que la forma de imponer o hacer bromas es: te voy a dar un beso en una zona prohibida, y entonces su forma de ser gracioso era ponerte abajo de un letrero de se prohíbe fumar, ¿no? Y era la manera en que según conectaban con nosotros como alumnos, pero eran las clases más desagradables que teníamos, porque había comentarios de tipo sexual, porque había muchas situaciones que tú crees que como alumno te tienes que callar y aguantar, porque solo eres el alumno y no lo compartes con los adultos que pueden decirte eso no está bien. Es muy importante la comunicación, el respaldar a tu hijo y decir: sí, el maestro necesita respeto, el maestro sí tiene un cargo por algo, pero eso no le da derecho a maltratar a ningún estudiante. No reconocen que pueden equivocarse. Somos seres humanos y los profesores, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, todas las personas podemos equivocarnos. Ojalá no fueran errores graves, pero son situaciones que también podemos equivocarnos, y lo importante es aceptarlo. Cuando no sabes algo, decir: no lo sé, pero lo puedo investigar y lo platicamos. Como se los he dicho en el caso de papás, hay temas que no lo sabemos y que al final del día, hoy yo te puedo decir como psicóloga que está siendo un reto para mí muy grande cuando me llegan poblaciones con estas ideas que son nuevas para mí como persona, de identidad de género y diversas orientaciones sexuales, y entonces tienes que informarte, tienes que aprender y decir: a ver, puede ser que mucha población esté de acuerdo o no, pero está pasando, y nosotros como especialistas debemos actualizarnos para poder justamente dar calidad, porque si tú te quedas con lo que tú creciste, entonces no evolucionas, y te lo dije en puntos anteriores, no evolucionas, y obviamente eso te lleva a no reconocer tus limitantes y hacer algo con ellas. Entonces no te quedes con lo que ya está. Llévate a un punto, reconoce si te equivocaste, si no tienes la información, porque eso no te hace débil, te hace una persona en transformación. Te desmotivan. Te lo dije en otros puntos, a veces hacen comentarios que ellos creen que es por tu bien, pero no necesariamente son tomados de esta manera. Yo creo que si tú quieres dejar una reflexión en alguien, no tienes por qué tirarlo al suelo, patearlo 5 veces y decir: ojalá hayas aprendido la lección. En mi experiencia te voy a compartir. En la preparatoria tuve un maestro que recuerdo, no me acuerdo de su nombre, te mentiría, pero era un maestro que siempre lo veías impecable en su ropa de traje, lentes. Ese maestro nos daba una clase administrativa, no recuerdo cuál, pero recuerdo mucho un día en específico, una clase, y hasta puedo ubicar el momento. Yo estaba sentada junto a la ventana, el salón casi lleno, y él parado enfrente a la mitad del salón diciéndonos que no íbamos a llegar a ningún lado, que realmente ni siquiera nos hiciéramos la idea de poder llegar lejos, que teníamos que aprender a pensar alternativas para salir a la vida, porque realmente estaba tan difícil que ni siquiera una persona o dos del grupo iban a lograr quedarse. Y entonces había una compañera que era muy, muy buena en cuestión de calificaciones, y lo que hizo fue levantarla y decir: ella seguramente sí se va a quedar en la escuela, los demás, quién sabe. Y entonces recuerdo la cara de mis compañeros de: ¿cómo es posible que me estés diciendo esto? O sea, ¿cómo es posible? Y cuando acabó la clase, uno de mis amigos lo que dijo es: un día, yo cuando acabe la carrera, ojalá me encantaría encontrármelo y decirle: mírame dónde estoy. Y hoy puedo decir que este chico con el que tuve la conversación ya no es mi amigo, pero sí lo tengo en redes, y de verdad veo su vida y digo: qué padre, logró muchas cosas. No recuerdo en qué carrera, creo que administración, se quedó en la UNAM. Y yo me veo a mí y también digo: ¿dónde estoy el día de hoy? Y no por sus palabras, porque realmente cuando alguien que tú tienes como una figura de autoridad te dice: no lo vas a lograr, no te está motivando. Al contrario, te está desmotivando y te está llevando a creer que no puedes dar algo más en la vida. Hoy en esta historia, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, esa compañera que él elogió y que él dijo, lamentablemente no continuó con una carrera por situaciones de la vida. Pero lo que quiero que veas es que un 10 no te hace mejor o peor persona. Simplemente es una calificación. El que un maestro se base en eso para decir que un niño tiene talento o no, está también muy triste. Yo siempre le digo a mis pacientitos, cuando tengo papás que me dicen: es que no debe de sacar menos de 9, es que él es de un 10.
Siempre se los digo, no se trata de una calificación, se trata del esfuerzo y el empeño que tú pones para aprender y dar resultados. Y creo que el motivar a tu hijo, a un alumno, a un paciente, no es a través de destruirlo para que haga un clic y haga algo más en la vida. Hoy, si tuviera ese profesor enfrente, no le diría, mírame, ve a dónde llegué. Porque no, eso es mío, disfruto lo que tengo. Lo que hoy le diría de profesionista a profesionista es una lástima que ese sea tu método de enseñanza. Porque si tú crees que eso suma, al contrario, puedes marcar la vida de una persona. Diagnostican o no aceptan colaboración con otros especialistas. ¿Qué tan común es escuchar a los maestros decir, es que ese niño tiene TDA? Es que ese niño como que está raro y tiene autismo. Es que ese niño como que se comporta mal, seguramente tiene un problema en su cabeza. A mí me toca escucharlo muchísimo. Y siempre invito a los profesores a que si ellos ven algo que les parece extraño, en lugar de poner una etiqueta, lo correcto es canalizarlo al área de psicología para que el especialista haga la valoración y puedan llegar a un diagnóstico. Eso es lo correcto. Yo como maestro, por mucho que haya tenido materias en la carrera que me puedan dejar ver el comportamiento humano, no tengo la especialidad para poder identificar si existe algún trastorno, algún síndrome o alguna situación personal en el niño. Entonces, ¿qué toca? Acercarme a los especialistas que están en la escuela o decirle a los papás que necesitan llevar a su hijo a un especialista. Pero no solamente ese es el problema. El problema es cuando ya está el especialista y la escuela no quiere cooperar con el psicólogo porque no es de un área pública, porque no es de la escuela, porque al final del día ellos creen que se debería hacer diferente y entonces es cuando nos impiden llegar a trabajar con los niños en el aula. Yo tuve la experiencia de trabajar 4 años en diferentes escuelas y agradezco mucho la oportunidad porque pude trabajar en aula con muchos maestros que de verdad mis respetos completamente en cómo se prestaron, cómo hicimos un equipo y cómo logramos grandes cosas. Y por otro lado me tocó tener maestros que decían, yo no quiero que pasen las psicólogas a mi clase, que lo vean con sus papás fuera, a mí no me interesa saber eso y pues eso es lo triste porque se supone que tenemos el mismo objetivo. Ellos no son más, nosotros no somos más, simplemente somos especialistas que nos relacionamos y que podríamos lograr muchas cosas, pero que a veces porque nos cerramos y caemos en el cómo me va a venir a decir alguien más joven, cómo me van a venir a decir que lo estoy haciendo mal o que lo puedo hacer diferente, pues no nos lleva a crecer. Por eso es importante nosotros quitarnos esta etiqueta de yo lo sé todo, porque no lo sabemos y siempre vamos a necesitar trabajar en equipo con alguien, el psiquiatra, el maestro, el ginecólogo, el médico, porque son áreas de la vida que te van a dar información a ti para saber cómo está la persona y qué puedes hacer al respecto. Y con este video lo que quiero es dejarte esa semillita para que tú analices, si tú estás viviendo esto, puedas decir cómo lo puedo trabajar, si tu hijo pasa por esto, defienda sus derechos y no permitas que lastimen su autoestima y su amor propio. Y si tú eres maestro y no haces todo eso, felicidades, vas por buen camino. Y si lo estás haciendo, no te desanimes, nunca es tarde para corregir y trabajar en ti para dar mejor calidad, porque los maestros nos forman. Hoy yo puedo recordar a muchos maestros que me cambiaron la vida, me llevaron a donde estoy hoy y que agradezco infinitamente, maestros desde la educación básica de la carrera, maestros que rompieron los esquemas y me enseñaron cómo vivir la psicología y que hoy los admiro, los recuerdo y tengo cercanía con ellos porque creo que son personas que siempre vale la pena tener cerca porque te invitan a motivarte, a crecer y seguir aprendiendo. Espero que te haya gustado mucho este video. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.